Buenas noches a todos, salve María. El día de hoy les voy a compartir un fragmento del diario de la Santa y Mística Sor María Faustina Kowalska. Este texto es con referencia sobre las almas del purgatorio, pero antes de introducirlo vamos a aclarar ciertos puntos. El purgatorio no es el limbo. El limbo es una invención del poeta Dante Alighieri en su novela de la Divina Comedia. El limbo correspondía al menos grave de todos los niveles en el infierno, pero era parte del infierno. Con esto aclaramos un segundo punto. Las almas que van al purgatorio no son aquellas almas que rechazaron a Jesús, a pesar de que se les predicó su palabra, a pesar de que se les invitó a vivir en gracia, pero se salvaron de ir al infierno porque fueron moralmente buenos. No. Al purgatorio van aquellas almas que aceptaron a Jesucristo como Rey, Señor, Salvador y Dios. Es decir, aquellas almas que aceptaron la fe. Así haya sido en su último momento de vida, así haya sido en su último momento de vida, pero creyeron en Cristo, esas son las almas que pueden ir al purgatorio. Tercer punto. El purgatorio no es un lugar eterno para las almas, como el cielo o el infierno. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del cielo y el infierno, el purgatorio es un lugar temporal. Y no es un lugar temporal porque las almas que están en el purgatorio están destinadas a eventualmente ir al cielo. Solamente pasarán un tiempo ahí para purificarse. Ahora, con esto aclarado, ustedes preguntarán, pero, oye, no tiene sentido. ¿Que no acaso ya fuimos salvos por la gracia, por la fe? ¿Acaso ya no fuimos salvos por lo que hizo Jesucristo por nosotros? ¿Por qué tendríamos todavía que purificarnos y pagar algo en el purgatorio? A eso vamos. Hay dos cosas que amerita un pecado. El pecado amerita... Existen tres tipos de pecado. Eventualmente hablaremos de eso. Existe el pecado mortal, grave y venial. Cuando uno va a confesión y recibe la absolución de los pecados, el sacerdote nos dice que tenemos que hacer una penitencia. Ahora, ¿qué son las penitencias? Las penitencias son aquellas cosas que hacemos para pagar nuestras ofensas. No nos ganamos el cielo con las penitencias. No obtenemos el perdón de los pecados con las penitencias. Verán, Cristo nos concede el perdón de nuestros pecados. El sacramento de la confesión es precisamente el sacramento de la reconciliación porque Dios, por medio de un sacerdote, da el perdón de los pecados a los creyentes. Cristo ya nos ha otorgado el perdón a través de este hermoso sacramento que es el sacramento de la confesión, pero el hecho de que hayamos sido perdonados no significa que nuestras acciones no tendrán consecuencias. Por eso, y las consecuencias son una forma de pago que tenemos que hacer. Por eso tenemos que hacer penitencias en esta vida. Hacemos penitencias para no tener que... hacemos penitencias para pagarlas en vida y no pagarlas en el purgatorio. El purgatorio es, por así decirlo, muy similar a una especie de abstinencia por la que pasa un alma. Ustedes ven bastantes casos de personas que han superado casos de adicción al alcohol, a la marihuana, metanfetamina. Nombren la droga que quieran, pero ustedes han visto que cuando una persona pasa por un proceso de desintoxicación es un proceso difícil, es un proceso de purificación. Lo mismo pasa en las almas del purgatorio, aunque han muerto en gracia y son salvas. Lo cierto es que todavía tienen ciertas imperfecciones y manchas en el alma que las harían indignas de presentarse delante de Dios. Piénsenlo bien, si ustedes fuesen invitados a una fiesta de una persona rica, influyente y poderosa, ¿ustedes no se esforzarían por mostrarse en su mejor presentación, limpios, pulcros y arreglados? ¿Por qué Dios no merecería eso y más? ¿Por qué Dios no merecería que presentáramos nuestras almas completamente limpias? Por eso esta es una gran misericordia de Dios. Si Dios nos permitiera
permitiera a todas las almas en gracia pasar directamente al cielo sin antes pasar por un proceso de purificación, la mayoría de las almas no se sentirían completamente felices, se sentirían indignas. Su felicidad no sería plena, pues serían conscientes de que estarían presentándose delante del Rey de Reyes con un alma manchada y sucia. Por eso existe el purgatorio. Es un lugar de purificación. Es un lugar en el que el alma se depura de todas sus tendencias y de todas sus tendencias al pecado que no logró, que no purificó en vida. Muy bien. Habiendo aclarado esto, vamos a leer el texto. Dice... Un momentito, ¿eh? Dice: vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Sabemos que estas almas que describe Sor María Faustina Kowalska son almas en el purgatorio y no almas en el infierno, porque las almas en el infierno ya no sienten añoranza de Dios, ya no desean la presencia de Dios, han rechazado de manera definitiva y total a Dios. Un alma en el infierno no oraría, un alma en el infierno no suplicaría para que Dios le permitiera entrar en su presencia, no. Las almas del infierno, además de haberse separado de la presencia de Dios, también lo odian. Incluso si Dios se ofreciese para concederles el perdón, ellas no lo aceptarían. Por tanto, estas almas de las que habla Sor María Faustina Kowalska son almas en el purgatorio, almas que murieron en estado de gracia, almas que murieron amando y aceptando a Dios, almas que desafortunadamente van a tener que pasar por un proceso de purificación, pero también son almas a las cuales podemos ayudar. ¿Cuáles son las ayudas más grandes que les podemos dar? Ellas han revelado a muchos místicos, santos, padres y exorcistas que la mayor ayuda que les podemos dar es, la mayor ayuda de todas es, número 1, celebrar misas por ellas. Ellas dicen que mientras la misa sea celebrada por ellas, durante todo el tiempo que dure la misa, no sentirán sufrimientos y tendrán consolación, tendrán paz en medio de su proceso de purificación. Segunda mayor ayuda: oraciones y penitencias. Oraciones como el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia, el Rosario a San José, la Coronilla a San Miguel Arcángel, ustedes nómbrenlas. Y con referencia a penitencias y mortificaciones, hago referencia a aquellos actos en los que una persona voluntariamente renuncia a algo que le es lícito, como por ejemplo ayunar, practicar la caridad con el prójimo, donar. Incluso nuestras pequeñas acciones pueden contar como mortificaciones y penitencias para ayudarles a pasar menos tiempo en el purgatorio. Bueno, eso es todo. Me dio gusto volver a verlos. Salve María.